Muy buenas tardes, hermanos, tengan la paz del Señor. En esta oportunidad nuevamente estamos por este medio para poder compartir el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Hemos estado un poco alejados estas semanas debido a una enfermedad, sin embargo estamos ahora, por la gracia de Dios, ya repuestos y dispuestos a poder continuar predicando y proclamando el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivimos tiempos angustiosos, tiempos difíciles, estimada iglesia, estimados amigos de las redes sociales. Sin embargo, Dios ha mostrado su misericordia sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, y por eso estamos ahora para poder continuar proclamando el mensaje de la palabra del Señor. Quisiera en esta oportunidad invitarte a que puedas abrir el libro de Ezequiel, capítulo 22, los versos 1 al 4, donde encontramos estas palabras, estimados hermanos. Ezequiel capítulo 22, verso 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre, en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Oremos un momento, por favor. Bendito Dios de la gloria, en esta hora, Señor, queremos agradecerte por esta palabra. Es una palabra dirigida a tu pueblo, a Israel, específicamente a la ciudad de Jerusalén, a los habitantes de esa ciudad, pero también tu palabra se ha escrito, Señor, para que nosotros podamos aprenderla de ella, y creo que es también aplicable a nosotros en este tiempo, Señor. Bendice esta palabra, pone en nuestros corazones para que nosotros podamos actuar de acuerdo a ella, Señor, conforme a tu voluntad. Evitar los errores que Israel cometió y seguir, Señor Jesús, los aciertos que Israel también la siguió. Bendito Padre Celestial, a ti te damos la honra y la gloria en esta tarde. Amén, amén, amén. Bueno, amados hermanos, el título de este pequeño mensaje dice los pecados del pueblo de Dios, los pecados del pueblo de Israel. Si usted está con la Biblia o puede buscar esa porción de Ezequiel 22, va a encontrar en la Reina Valera el título que dice los pecados de Jerusalén. Y empieza el primer versículo con la declaración del profeta, con el profeta Ezequiel, que dice: vino a mí palabra de Jehová. Dios le habló a Ezequiel. Dios le dijo: Ezequiel, a ver, siéntate, hijo, un momento. Tú, le dijo, hijo de hombre, no vas a juzgar, estoy diciendo en mis propias palabras, no vas a juzgar a esta ciudad, a los habitantes de la ciudad de Jerusalén, y pone un adjetivo a esta ciudad de Jerusalén. Le dice ciudad derramadora de sangre. No le vas a mostrar sus abominaciones, no le vas a mostrar sus pecados. Amados hermanos, es interesante este relato, cómo Dios habla a su profeta, a su siervo Ezequiel, y le dice: a ver, conversemos un momento. ¿Qué dices tú? En otras palabras, yo puedo parafrasear así. ¿Qué dices tú? ¿Qué opinión te merece esta ciudad?
¿Tú no vas a decir algo por las acciones, por las abominaciones que comete esta ciudad? Eso es lo que Dios le está diciendo a su siervo. Y en el verso 3 dice: dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor. Después de esa conversación no sabemos qué le respondió Ezequiel. No está en el texto bíblico. Pero después de esa pregunta que le hace, seguro que fue una conversación amena, una conversación profunda entre Dios y Ezequiel. Pero finalmente Dios le dice a Ezequiel: ahora te mando, te envío para que hables a este pueblo. Y vas a decir estas palabras, le dice: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Dios tenía una idea ya, un concepto de esta ciudad. Una ciudad idólatra y una ciudad derramadora de sangre. El verso 4 dice: en tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. En otras palabras, Dios está diciendo a Israel, a Jerusalén, por medio del profeta Ezequiel, que has llegado al límite. Has llegado al límite de tus pecados. Como decimos vulgarmente nosotros en nuestra jerga popular, te has pasado de la raya. A nuestros hijos muchas veces cuando cometen faltas le decimos: esta vez no tolero. Esa fue el énfasis del mensaje de Dios por medio de Ezequiel al pueblo de Israel. Has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te voy a dar en oprobio a las naciones y en escarnio de todas las tierras. Las que están lejos se reirán de ti, y las que están cerca también se reirán de ti. Amancillada será tu nombre y serás grande turbación, le dice el verso 5. Ahora, esta es una primera palabra que Dios determina sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre los habitantes de aquella ciudad. Y yo en este pasaje, en todo el pasaje del capítulo 22, puedo ver tres tipos de pecados que los habitantes de Israel cometieron. Y en primer lugar está el pecado de los gobernantes. El pecado de los gobernantes, porque el verso 6 dice: he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Se refiere a los reyes de Israel, que no hicieron lo que Dios demandaba de ellos, sino que en vez de hacer justicia, hicieron injusticia. Aquí está diciendo que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esforzaron en derramar sangre. El verso 27 dice estas palabras del mismo capítulo: sus príncipes en medio de ella son como lobos. Subraya esa palabra: son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Este es el concepto de Dios con relación a los gobernantes, con relación a los reyes, a los príncipes del pueblo de Israel. Quiero hacer aquí un paréntesis, amados hermanos. ¿No será que también las naciones de la tierra, incluyendo nuestra nación, amados hermanos, nos hemos levantado contra Dios? Hemos hecho lo malo delante de Dios. No hicimos lo que Dios demandaba de nosotros. Yo te pregunto a ti, ¿no será que los gobernantes en nuestra nación, en nuestros países, también son como lobos que arrebatan presa para obtener ganancias injustas? Creo que es tiempo de decirlo. Creo que es tiempo de denunciar el pecado de la humanidad, no solo de la gente de a pie, sino también de los príncipes, de los reyes y de los gobernantes.
porque la palabra de Dios es palabra fiel y verdadera. La palabra de Dios es como espada de doble filo que traspasa el alma, hasta partir, dice Hebreos, el alma, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios nos tiene que venir algún momento para poder hacer reflexionar y cambiar de actitud y llevarnos al arrepentimiento, estimados hermanos y amigos. Los príncipes de Israel dice que pecaron contra Dios. Los príncipes de Israel, los gobernantes, cada uno según su turno, dice el verso 4. Cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. El verso 27 dice, sus príncipes son como lobos que arrebatan presa derramando sangre. Amados, yo me he identificado con esta palabra estos días, estando en el lecho de la enfermedad. He estado estudiando, orando al Señor, y pienso, amados hermanos, que todas estas cosas también los gobiernos en la actualidad, no solo en Bolivia, en muchos países están cometiendo esto. La pugna de poderes, realmente para poder tener el poder económico, el poder político, realmente es impresionante. Nos sorprende a todos, seguramente a usted también. Pero al final, ¿qué es lo que Dios demanda? Vamos a ver más adelante. No solo acá en este pasaje aparece el pecado de los príncipes, de los gobernantes, de los reyes, sino también aparece el pecado del pueblo o los pecados del pueblo, de la gente de a pie. Sígame por favor al verso 7. Del verso 7 en adelante dice estas palabras: al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Se refiere al pueblo, a la gente de a pie allá en Israel. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Simplemente voy a resaltar algunos sustantivos, algunos verbos. Por ejemplo, dice: al padre y a la madre despreciaron en ti. Desprecio por la gente mayor. Eso es lo que hubo allá entre los israelitas. Violencia. Dice que trataron al extranjero con violencia. Despojo al huérfano y a la viuda. ¿No serán también pecados comunes en este tiempo, estimados hermanos? ¿Qué más dice? Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Mis santuarios, las casas de Dios, los templos que se han levantado para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy en muchos países, amados hermanos, están siendo destruidos. En los países comunistas como la China especialmente, y en otros países del Medio Oriente. Mis santuarios menospreciaste, dice Dios a Israel por medio del profeta Ezequiel. Calumniadores, ¿no es algo común también en este tiempo? Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Sobre los montes comieron en ti e hicieron perversidad. Estas cosas, amados hermanos, ¿no ocurren también hoy día? El verso 10 y 12 más para terminar esta parte. La desnudez del padre descubrieron en ti. En ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo, dice. El verso 11, cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Aquí puedo ver también pecados comunes en nuestro país y en nuestras naciones actualmente, amados hermanos. Por las noticias nosotros sabemos todas estas cosas.
violencia hacia la mujer, lo que se ha denominado como feminicidio, violencia hacia los niños, lo que se denomina, amados hermanos, como el infanticidio. El verso 11 dice: abominación con la mujer de tu prójimo. Esto podemos decir adulterio, fornicación, que hoy en día es prácticamente parte de la vida diaria de la gente del pueblo. Precio recibieron en ti, dice, para derramar sangre. El pueblo también era derramador de sangre, no solo los gobernantes. Interés y usura tomaste. ¿Qué es usura? La usura es el interés exagerado que muchas veces ciertas personas o ciertas instituciones toman por el dinero prestado. ¿Acaso no hay eso también en nuestro medio en estos tiempos? Nuevamente habla defraudaste con violencia, dice. Defraudar es engañar, estafar. ¿En el pueblo acaso no hay eso cuando alguien transfiere una casa, una movilidad? Hace poco, amados, el año pasado o el anteaño pasado, un hermano en nuestra congregación compró una movilidad y le engañaron. Prácticamente él no conocía muy bien. Le hicieron hacer los retoques necesarios en cuanto a la pintura, pero el motor estaba prácticamente mal y le vendieron como si fuese una movilidad de segunda mano a ese precio. Pero cuando usó una semana, dos semanas, hermanos, la movilidad ya no quiso andar. Esto es común hoy día. Estos son los pecados por la cual Dios juzgó a Israel. Y también hoy, estimados hermanos y amigos, por estos mismos pecados también Dios está juzgando a la humanidad. Entonces, hasta aquí estamos viendo en este pasaje de Ezequiel 22 que Dios estaba demandando, estaba hablando, estaba expresando a su profeta, a Ezequiel, los pecados de los gobernantes, de los príncipes, de los reyes de Israel. ¿Qué es lo que hacían ellos? Lo que no agradaba a Dios. Pero también habló acerca del pecado del pueblo. Acabamos de mencionar algunas, estimados hermanos. Yo le ruego que pueda estudiar la palabra, leerla con detenimiento y escudriñarla, entenderla mucho mejor. No solo eso, amados, el verso 29 dice: el pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Amados, puedo abundar en esto, pero creo que está claro. Hacía opresión, robo al afligido, violencia. Hoy en día podemos ver esto en nuestras calles, en nuestro medio. Al extranjero oprimía sin derecho. Creo que todos, amados hermanos, somos bolivianos. Así nuestros antepasados hayan nacido aquí o no hayan nacido aquí. Los que ya hemos nacido, los hijos nacidos en esta tierra, somos bolivianos, no somos extranjeros. Y esto, amados hermanos, amada iglesia, se ve a diario. Y Dios está molesto por eso. ¿Sabían, hermanos, que Dios también se enoja? Dios se enoja. Así como Él es amor, pero también Él se enoja. Y con Israel, con Jerusalén, con los israelitas, estaba enojado por estas cosas. Ahora, ya para terminar, el otro asunto que tal vez muchos se van a sorprender: el pecado de los mismos ministros, los que tenían que servir en el templo. Los sacerdotes, los profetas, también habían pecado contra Dios.
hablando del pueblo de Israel. Acompáñeme al verso 26 del mismo capítulo 22. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿De quiénes menos se puede esperar, amados, en el tiempo en el tiempo del profeta Ezequiel? También estos hombres habían pecado contra Dios. Los sacerdotes violaron mi ley, dice la palabra aquí. Es decir, no vivían conforme a lo que Dios demandaba de ellos. No distinguían, dice, no hacían diferencia entre lo santo y lo inmundo y lo profano. No respetaron mis días de reposo. No respetaron mis días de reposo, y yo he sido profanado, dice el Señor, en medio de ellos. Estimados amados y amados hermanos, en esta hora yo quiero preguntarles, los que trabajamos predicando el evangelio del Señor, los que ministramos a la gente, ¿no hemos caído también en estos pecados? ¿Hemos vivido una vida recta plenamente delante del Señor? ¿No hemos alterado sus leyes? Como aquí Dios está demandando de sus siervos, de sus ministros, en especial de los sacerdotes. El sacerdote, amados hermanos, en el tiempo del antiguo pacto, era el intermediario entre Dios y el hombre. El hombre traía las ofrendas, y el sacerdote debería de sacrificar esas ofrendas para expiación de los pecados del pueblo. Y al parecer no hicieron esas cosas en el tiempo de Ezequiel. Y Dios está demandando al pueblo. Dios está demandando ese pecado, esa maldad a los sacerdotes de aquel tiempo. El verso 28, mira, habla de los profetas. Y sus profetas, dice, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, es decir, mentira, y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Hoy en día no vemos también eso, amados hermanos. Gente que comienza a hablar lo que él piensa y no lo que dice la palabra de Dios. Gente que, entre comillas, profetiza, vaticina bendiciones o algunos eventos futuros. Tal día, tal año, el Señor va a volver. ¿No vemos todas estas cosas también, amados hermanos, en nuestro tiempo? Creo que también los que servimos en las cosas sagradas, en la predicación del evangelio, también tenemos nuestra parte, nuestra cuota parte en esto de cometer pecados delante del Señor. Amados hermanos, realmente sorprendente lo que Israel había hecho en aquellos tiempos. Nadie, absolutamente nadie, hacía lo que Dios demandaba. Los reyes, los príncipes, pecaron contra Dios. Hicieron lo malo delante de Dios. El pueblo de a pie, de la misma manera, una infinidad, una lista larga de pecados de las cuales Dios se desagradaba. Y lo que es peor, lo que es sorpresa, la gente que tenía que estar al servicio de Dios también no estaban haciendo lo que Dios demandaba. No diferenciaban entre lo santo y lo profano. Hablaban mentira, profetizaban mentiras. Lo que Dios no había dicho, eso decía. Por tanto, prácticamente Israel estaba ya en los límites de la ira de Dios. Y ahora, para terminar, hermanos, para concluir, leamos el verso 30. El verso 30 y 31. Dice, escuche esto: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado.
Dios está diciendo, yo he buscado entre ellos, entre todos los israelitas, una persona que pueda hacer vallado. ¿Qué es vallado? Es levantar una cerca, una muralla. Busqué entre ellos alguien que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. En la brecha. Brecha se puede entender como una abertura que el ejército enemigo hacía para poder entrar a una ciudad, porque las ciudades antiguamente eran amuralladas. Y que se pusiese, dice, en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, es decir, a favor de Israel, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Claro, si en Israel todos, desde los gobernantes hasta los ministros del Señor, estaban en maldad, ¿quién iba a hacer este trabajo de la intercesión? Dios en su amor, en su justicia hizo conocer los pecados de los israelitas. Pero en su amor quería perdonarles tanto a los príncipes, al pueblo, a los ministros, y para ello buscó a alguien que pudiera rogar, que pudiera orar, que pudiera interceder, que pudiera interponerse entre Dios y los hombres y los israelitas. Y lamentablemente Dios dice, yo pienso que con una lágrima en los ojos, dijo, no lo encuentro. Y el verso 31 dice, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Estimados hermanos y amigos, lo que hoy vivimos también se asemeja a lo que vivió Jerusalén, a lo que vivió Israel en los tiempos del profeta Ezequiel. Todos hemos pecado contra Dios. Y Dios ha estado esperando que alguien pueda levantarse, que alguien pueda rogar a favor de la tierra. Y como en Israel no había alguien que pudiera interceder a favor de ellos, entonces su ira se derramó sobre Israel, llevándolos a la cautividad, a una tierra lejana, donde podrían aprender la lección. Amados hermanos, en este tiempo pareciera que también la ira de Dios se ha derramado sobre las naciones de la tierra. Pero su ira no es para destrucción. Su ira, amados hermanos, no es para nuestra destrucción, sino es porque nos ama. A través de la situación que vivimos hoy día, Dios está diciendo, vuélvanse a mí, conviértanse a mí, porque yo les voy a perdonar. ¿No recuerdas lo que dijo, lo que dice 2 Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso dice el Señor. Eso dice el Señor. Y yo creo que, amados hermanos, en este tiempo está buscando intercesores, gente que pueda ponerse en la brecha, gente que pueda hacer vallado frente a esta realidad que estamos viviendo los bolivianos, frente a esta realidad que el mundo entero está viviendo. Dios es justo, sí, va a castigar el pecado, pero es misericordioso. Él es grande en misericordia, dice su palabra. Y en su misericordia busca a gente que pueda interceder, que pueda llorar en su presencia. Amados hermanos, yo le he dicho, Señor, yo quiero ser un intercesor. ¿No quieres ser tú también uno de estos intercesores? Yo sé que Dios ha levantado muchos por la gracia de Dios en este tiempo. Dios está levantando, yo estoy seguro de aquello, pero podemos engrosar ese grupo diciendo, heme aquí, yo voy a clamar por los pecados de los gobernantes, de los príncipes, por los pecados del pueblo y también por los pecados
de los mismos ministros, porque realmente hemos pecado contra ti. Y saben, hermanos, Dios en su misericordia perdonará y sanará nuestra tierra. De eso debemos estar seguros, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra, estimada iglesia. En esta hora yo quiero llevarte a esta reflexión y te invito a que puedas orar un momento agradeciendo por esta palabra, y de aquí en adelante puedas constituirte en un intercesor para orar diariamente. Algo más que quiero decir en este momento. Hace días atrás hemos vivido, aparte de la pandemia del coronavirus, hemos vivido también momentos muy difíciles en nuestro país, hablando socialmente y políticamente. Hemos orado, yo sé que tú has estado orando, mucho pueblo ha estado orando, muchas familias cristianas han estado orando y Dios ha tenido misericordia, pero alguien ha dicho que esto es temporal simplemente hasta el 18 de octubre. Ahora la iglesia nuevamente se va a cruzar de brazos para esperar el 18 de octubre. No, estimados hermanos, debemos continuar orando hasta el 18 de octubre y más allá del 18 de octubre, hasta el 31 de diciembre y más allá del 31 de diciembre, el 2021, el 2022, hasta que Dios extienda su misericordia sobre la humanidad. Porque Dios quiere salvar a la humanidad del pecado. Jesús murió por eso. Jesús no murió para darnos una vida buena, una vida holgada, una vida de prosperidad, porque muchos ministerios en este tiempo han predicado no lo que la Biblia manda, el arrepentimiento, el perdón de pecados, sino otros temas superficiales como la sanidad divina, que Dios quiere que seamos sanos, pero no es lo principal o primordial. Otros han predicado el bienestar, la prosperidad, etcétera, etcétera. San Juan capítulo 3, 16 claramente dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea sano, dice, sea próspero, dice, viva bien, dice, tenga carros, casas, eso dice, sea famoso, dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sufrió en la cruz el dolor físico de estar colgado ahí en una cruz, para rescatarnos del poder del pecado, para salvarnos a ti y a mí. Y aún todavía hay mucha gente que tiene que salvarse. Y por eso, iglesia de Dios, tenemos que estar constantemente en intercesión, clamando por los pecados. Y no solo clamando, es tiempo de hablar, es tiempo de predicar la palabra del Señor. Estimado hermano, si tú no puedes hablar al público, no puedes hablar en una reunión, en un auditorio, pero puedes hablar personalmente a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, a tus parientes. Puedes hacerlo. Tienes que hacerlo. Es una demanda en este tiempo que Dios está haciendo a la iglesia. Entonces tenemos que hacer dos cosas: hablar, predicar la verdad de la palabra de Dios, el amor de Dios, pero también su justicia, su ira, para que la gente se vuelva a Él. Al mismo tiempo que oramos día tras día, día tras día, clamamos a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. Dios no ha cambiado, hermanos. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, Él nunca cambia. Si Él estaba buscando allá en Israel gente que se levante para levantar vallado, hoy también está buscando. Así que puedes entrar en este ministerio. En la obra del Señor hay mucho trabajo. En esta tierra no habrá trabajo, sí, pero en la obra del Señor hay bastante trabajo. Obreros son pocos, dijo el Señor Jesús. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Amados hermanos, entremos en la labor del Señor. Te invito a que compartas este
este mensaje con tus amigos, con tus hermanos. Y en esta hora te agradezco por tu atención y quiero orar por tu vida y agradezcamos al Señor por su palabra bendita y poderosa. En el nombre bendito de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Una palabra clara, Señor, de lo que tú pensabas en aquel tiempo del pueblo de Israel, de tu pueblo escogido, Señor, que en el tiempo de Ezequiel se había apartado de tus caminos. No había nadie que haga lo bueno, Señor. Ni los gobernantes, ni el pueblo, ni aun los ministros, sacerdotes y profetas hicieron lo que tú demandabas de ellos. Hoy en día también está pasando eso. Señor Jesús, nuestros gobernantes han pecado delante de ti, Señor Jesús. Padre, te pedimos perdón. Yo te pido perdón. Perdone sus pecados, Señor Jesucristo. También el pueblo mismo, Padre amado, hemos fallado, hemos pecado contra ti, Señor. Y te ruego que perdones, pases por alto, Señor, y nos des una oportunidad, Padre, para poder conocerte, Señor, servirte y seguirte, Dios bendito. Te pido perdón, Padre, por los ministros, por los evangelistas, pastores, misioneros, maestros, que al igual que en el tiempo de Israel, en el tiempo de Ezequiel, Señor Jesús, hemos pecado contra ti, Señor, apartándonos realmente de tu palabra, no tomando muy a pecho las enseñanzas, el mensaje de tu palabra, Señor. Perdónanos, Dios eterno, porque no hemos hecho lo que era agradable delante de ti. Nuestras vidas, Padre bendito, no han sido del todo santificados y consagrados, Dios mío. Señor Jesús, yo sé que habrán excepciones, sí, pero Padre amado, la mayoría, Padre, de los que trabajamos en este santo ministerio, también hemos pecado contra ti. Restáuranos ahora, Padre amado. Restáuranos, Señor, y perdónanos para que podamos, Padre, hacer tu voluntad de aquí para adelante. Tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios misericordioso, pero también eres un Dios justo que no hará pasar por alto, Señor, el pecado y la maldad de la humanidad. Dios eterno, en este día, te agradezco por este tiempo, Señor, y también por el tiempo que has permitido hace semanas atrás, Señor, para que yo pueda reflexionar profundamente, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, has sido bueno conmigo, Señor, porque en la aflicción aprendemos mucho de ti, Señor Jesús, y por eso te agradezco, Padre. Así como tu palabra demanda darte gracias a Dios en todo, te doy gracias, Padre, por los momentos de victoria, por los momentos, por los días de victoria, de felicidad, de alegría, y también por los momentos de dolor, de angustia, Señor Jesucristo. Gracias, Padre mío. Te alabo y te bendigo en este día, en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga, amados hermanos.